Bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Si ya lo tienen, me dicen amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gloria a Dios. Ahí nomás, hermanos. Tomen sus asientos. Lo importante que establece, hermanos, es conforme a las Escrituras. Esto es contundente para nosotros, conforme a las Escrituras. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo, el cual, siendo Saulo, perseguidor de la iglesia, al venir a Cristo, fue transformado por este evangelio del Cristo crucificado. Y él se volvió un siervo de Dios. Se convirtió en un esclavo de Dios para cumplir con su llamamiento. Entonces, él es el que nos habla. Es un hombre transformado totalmente y públicamente por el poder de Cristo, no el Cristo muerto, colgado en una cruz, sino el Cristo resucitado. El Cristo que resucitó con poder y con gloria. Entonces, vamos a ver, hermano, que este tema es lo principal, lo esencial, lo fundamental para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Sin resurrección no hay un evangelio poderoso y verdadero. Y hay mucha gente que lo sabe, pero no lo cree. Y aún nosotros, hermanos, viviendo dentro de la iglesia, de la congregación, a veces como que lo pasamos por alto y no debe ser así. Esto es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental, hermanos? Porque este evangelio de la resurrección, de la muerte, de resurrección de Jesucristo y de su ascensión a los cielos, fue predicado desde el primer discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, por eso digo que es fundamental, es esencial, porque este evangelio predicado, leído y creído por nosotros es el que nos ha transformado
de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Y nosotros tenemos que tener esa fe, esa creencia en esta palabra, que lo que nosotros predicamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, es el mismo Evangelio de Jesucristo, el cual estamos seguros que cambiará a quien nosotros predicamos. Esto es, por eso digo que, hermanos, es esencial, es fundamental, es central para la proclamación del Evangelio. Mire lo que dice, ¿no? Dice, el apóstol dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿En cuál Evangelio? En este Evangelio. Este Evangelio que parte como funcional base es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo no hay salvación, no hay cristianismo correcto, no hay, hermanos, un evangelio verdadero. Entonces, esto nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, sea desde hoy, nosotros volver a este evangelio y predicar el evangelio de Jesucristo, pero no Jesucristo muerto, crucificado. Solamente eso es parte, pero lo fundamental está en la resurrección de Jesucristo, el cual nos ha dejado a nosotros a través de sus siervos, los apóstoles, y nosotros debemos vivir este evangelio para transmitir este evangelio con las experiencias. Aquí Pablo nos está dando su propia experiencia. Aquí Pablo nos está estableciendo sobre esta base lo que él dijo: no yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo él, mas Cristo vive en mí. Y si nosotros, hermanos, volvemos a este evangelio y lo tomamos con toda seriedad y creemos lo que dice, pues habrá en nosotros la manifestación del Espíritu Santo, porque Jesucristo, al morir y al resucitar, Él vino a vivir en nosotros como el Espíritu vivificante, como el Espíritu vivo, como el Espíritu que nos levanta, como el Espíritu que nos fortalece, como el Espíritu que nos da nueva vida. Por este evangelio, para poder vivir la vida que Dios quiere en nosotros, es el evangelio vivo del poder del Cristo resucitado el que nos dará a nosotros funcionabilidad y nos hará, hermanos, testigos firmes de lo que es Cristo en nuestra vida. Porque tenemos testigos. Pablo nos va a decir en el versículo 2, dice que este Cristo resucitado se apareció a Cefas. Ahí lo dice. Nosotros, dice, somos testigos. Pablo, vamos a ver. Mire lo que dice en el versículo 2. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Por qué nosotros tenemos la garantía de que somos salvos? Porque hemos recibido y retenemos la palabra predicada por este evangelio, el cual nos hace salvos, nos hace salvos. Pablo dice que no lo recibió de hombres solamente, sino que lo recibió de Cristo mismo. Bendito Dios. Entonces, Él nos está diciendo en el 4, dice: y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice. O sea que debe basarse en esta palabra. Al tercer día Jesucristo resucitó como Él lo había proclamado, como Él lo había dicho. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Pablo dice, nosotros somos testigos de lo que hemos visto. Pablo dice, este Cristo resucitado se apareció a Cefas, después a los 12, después a 500 hermanos y luego en la iglesia. Seguidamente se apareció a Jacobo y al último se apareció a mí, como un aborto, dice, se apareció a mí. Entonces Pablo está diciendo, yo he visto al Cristo resucitado. Yo tengo experiencia con el Cristo resucitado. Él me separó desde el vientre de mi madre para que yo sirva como un instrumento, Gálatas 1:15, para que yo sirva en el progreso del Evangelio. ¿Y nosotros qué diremos, hermanos? ¿Desde cuándo, desde dónde nosotros hemos sido? Primero, escogidos, llamados, justificados, santificados, y con esta obra de Jesucristo en su resurrección, nosotros ya fuimos glorificados. Fuimos seleccionados por Dios, enseñados en esta palabra, señalados y escogidos para ser enviados como fue enviado Pablo. Pablo fue enviado y nosotros también hemos sido enviados para predicar este evangelio, no de Jesucristo en la tumba, sino de Jesucristo vivo y que vive en nosotros, y nosotros somos impulsados por el Espíritu vivificante de Cristo para dar testimonio de que dentro de nosotros, con nosotros y por nosotros hay un Cristo resucitado, un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios y ya no muere nunca jamás. Testigos, ahí está Pablo. Ahí están los apóstoles. ¿Acaso Pablo nos dice, si me preguntas, o si nosotros le preguntásemos a Pablo, ¿y cómo sabes que Cristo resucitó? Pablo no nos dice, me dijo Pedro. Pedro no nos dice, me dijo Juan. Juan no nos dice, me dijo Jacobo. Tanto ellos como Pedro dice, se me apareció a mí. Yo he visto al Cristo resucitado. ¿Y nosotros qué podemos decir, hermanos? ¿Hemos visto al Cristo resucitado? ¿En quién lo ha visto usted a Cristo resucitado? Bendito sea Dios. ¿En quién buscamos a Cristo resucitado? ¿A quién le preguntará usted, ¿es cierto que Cristo resucitó? ¿Es cierto que Cristo vive? No tenemos por qué buscarlo en otro, búsquelo en usted mismo. Pablo dice, yo lo tengo. Este Cristo resucitado es el Cristo vivificante que vive en mí. Ya no en la carne, sino en el Espíritu. Ya no en la letra mental, sino espiritual. Es el Cristo vivo. Es el Cristo que ya no está fuera de nosotros. Es el Cristo que hoy vive dentro de nosotros y nosotros debemos testificar de este Cristo vivo. Antes de hablar de otras cosas, de negocios, antes de hablar de estudios, antes de hablar de carreras, antes de hablar de los gobiernos y de las cosas y de la economía, debemos hablar de Cristo. O sea, nuestra manifestación
personal debe ser delante de Cristo, para que Cristo sea visto. Nosotros, hermanos, cometemos el error, y lo digo porque yo a veces también me levanto y hablo contra el gobierno y contra ciertas cosas. Nosotros no vivimos por eso. La palabra no nos dice que vivimos por vista, sino por fe. Amén. ¿Vivimos por fe o vivimos por lo que vemos? Vivimos por fe, vivimos de lo que Dios dice de nosotros. De esto vivimos nosotros. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque en la mañana nos leyeron una palabra. Qué maravillosa, hermanos. Amén. Entonces esa palabra va en nosotros ya formando un concepto. No un concepto natural, sino una idea sobrenatural, una vivencia sobrenatural de quiénes somos. Pablo nos está mostrando aquí de que cualquier hombre natural, sea su condición la que fuese, por el Cristo resucitado, puede ser hijo de Dios, siervo de Dios, y puede vivir bajo la dependencia de Dios, como lo hizo Pablo. Pablo nos está diciendo: yo era perseguidor cuando no era Pablo, cuando era Saulo. Cuando él era Saulo de Tarso, el poderoso, el invencible, el que no se doblegaba ante nada, el que no se humillaba ante nadie, el que luchó y peleó y mató a los cristianos, persiguió a la iglesia primitiva, porque no conocía personalmente a Jesucristo resucitado. Él tal vez no lo conoció antes de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección. Pero cuando Cristo resucita, él es encontrado por Cristo. Cristo lo va a buscar. Y Pablo lo encuentra porque Cristo lo buscó. Y lo que pasó es lo que pasó en el camino a Damasco, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos y devastando la iglesia del Señor. El Señor lo dejó por cierto tiempo. Saulo era testigo del apedreamiento a Esteban, porque dice que la ropa de Esteban fue puesta en los pies de Pablo. Ahí le pusieron la ropa. Y Pablo tomaba eso como un trofeo y decía: aquí, yo estoy luchando por la causa de Cristo y estoy persiguiendo a estos que no predican como el Antiguo Testamento, están predicando un evangelio diferente. Ese es el concepto de Saulo de Tarso. Pero cuando Jesucristo lo encuentra en el camino a Damasco, cambia. Ese Saulo poderoso, valiente, invencible, al verse ciego, él dice: no soy nada. Sin la vista no soy nada. En vano las cartas, en vano los caminos, en vano las persecuciones. Y el Señor lo llama por su nombre. Y ese nombre también, por ese nombre el que tenemos, nos ha llamado el Señor. Saulo, Saulo, era Saulo. Como Saulo, me persigues. ¿Por qué me persigues? Y Saulo no dijo por esto, por esto. Saulo, tal vez esforzándose por levantarse del suelo, ciego: ¿quién eres, Señor? Eso dijo Saulo. ¿Quién eres, Señor? Ahora es diferente. Ahora yo no puedo. ¿Qué hago? El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Ahora te es duro. Antes te pareció fácil en tu fuerza humana. Ahora en esa fuerza humana, ¿cómo me respondes?
¿qué dices ahora? Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se sometió. Este es el evangelio verdadero, en que Dios nos ha buscado a nosotros como Saulo. Y así como Saulo se sometió y obedeció esta poderosa palabra de Dios para llevar este mensaje al mundo, nosotros también hemos sido llamados por nuestro nombre, escogidos, justificados, santificados y glorificados, enseñados en esta palabra, no para quedarnos quietos, sino para que el evangelio del Señor abunde y sobreabunde. Porque esta es la misión del Señor. ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos destinó este camino? Primero, porque Él quiso y quiere que seamos salvos, que seamos santos, y así le sirvamos en adelante después de que Él nos ha llamado. Para esto hemos sido escogidos, para esto debemos prepararnos, porque nosotros hemos sido enviados. Y Saulo entonces recibió las indicaciones de Cristo. No lo vio a Cristo, pero dice que una luz refulgente, una ráfaga de la luz de Dios tocó a Pablo, a Saulo. Y Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco, a esta calle, la calle derecha. Ahí yo he dado instrucciones a un hombre. Él te dirá lo que tienes que hacer. Dios es tan sabio, soberano, que nosotros no pensamos. A veces pensamos escaparnos de Dios. Ananías estuvo escapado, tal vez escondido, para que Saulo no lo encuentre, porque Saulo llevaba ansias, deseos de muerte. Pero Dios conoce a sus siervos y Dios los llama, los prepara. Dijo, Ananías, tengo un trabajo para ti. Ya no es hora de que te escondas. Ya no es hora de que dudes. Tú has sido levantado para esto. Ve a Damasco, a la calle derecha. Ahí hay una puerta que yo te indico. Ahí tienes que hacer un trabajo. Ve y ministrale a Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué has dicho? ¿Acaso no sabes que es un perseguidor de tu iglesia? Si él me ve, me mata, me encarcela. El Señor le dijo, ve, Ananías, porque yo lo escogí como instrumento para que lleve mi palabra a los gentiles. No le será fácil. Ananías dijo, Señor, yo amo a mi familia, amo mi vida, amo el ministerio, pero más te amo a ti. Y voy. Y Ananías llegó. Y Dios le había mostrado todo lo que había pasado con Saulo. Llegó, entró, le predicó, le puso las manos. Ya no era Saulo, era Pablo ahora. Recobró la vista. Se convirtió al Señor y se bautizó. ¿Cómo Dios tiene preparado etapas en nuestra vida? El asunto es que nosotros lo recibimos el mensaje, recibimos la palabra y luego hacemos como que no lo hubiésemos recibido. Saulo desde ese momento dejó de ser Saulo, dejó de ser poderoso, dejó de ser invencible y se convirtió en el esclavo. Un esclavo conforme a la ley antigua. Él dijo, mi vida ha sido comprada. Y el que compró mi vida tiene todo el derecho legal sobre mí. Él tiene
la función o el derecho aún de quitarme la vida. Porque eso es lo que señalaba la ley antigua sobre la esclavitud. Que el amo de aquella persona a quien compraba, él podía hacer con esa persona lo que quería, o venderlo, o matarlo. Y Pablo dijo ahora, mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a aquel que pagó con su muerte y con su sangre mi rescate. Ahora yo no soy Saulo, ahora soy Pablo, siervo, obediente, sometido, dispuesto a hacer lo que mi Señor me manda. Si nosotros hiciéramos esas cosas, veríamos al Cristo glorificándose en nuestras vidas. Pero nosotros a veces, como decía mi esposa antes, tenemos un evangelio, parece de mercado, que se puede comprar o se puede vender. O cada vez que nosotros necesitamos una porción de ese evangelio, vamos al mercado y lo compramos. Este evangelio no se compra. Este evangelio ha sido dado, comprado por la sangre de Cristo y por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces a Él tenemos que someternos, porque no es nada lo que pasamos, hermanos, y no es nada lo que pasaremos. Hay muchos predicadores que dicen, yo quiero ser como Pablo. Yo digo, no hables sin pensar. ¿Acaso quieres navegar y que la barca se haga pedazos? ¿Acaso quieres navegar en cadenas? ¿Acaso quieres recibir 40 latigazos menos uno? ¿Acaso quieres ser mordido por la serpiente? ¿Acaso quieres ser perseguido por tu familia, por tus amigos y por este mundo? Hay la ligereza de decir, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Saulo. Pues entonces déjate encarcelar por el evangelio, pero no pares de predicarlo. Si quieres ser como Pedro, pues sufre las consecuencias y acepta ser crucificado de cabeza. Si quieres ser como Juan, pues acepta que te pongan en un perol con aceite hirviendo a más de 100, 200, 500 grados de temperatura. O ser puesto en una isla sin comer ni pan ni agua. Que Cristo te mantenga para que te revele lo que Él ya ha revelado. Nosotros hemos sido llamados en nuestro tiempo, pero tenemos que acatar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Hermanos, no es que yo diga que no se trabaje, que no se venda, que no se compre, que no se siembre, que no se coseche, que no se vista, que no se calce. Pero nuestro fundamento está en que un día resucitaremos con Cristo. Saldremos de las tumbas porque, hermano, la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra resurrección futura. Si moriremos antes que Cristo vuelva a llevar su iglesia, pues nos iremos al cementerio por un momento. Pero como dijo un predicador, iremos allí solamente para cambiarnos de ropa, porque ahí nos meterán en un ataúd y con esta ropa, tal vez con el mejor traje. Pero el día que resucitemos, resucitaremos con túnicas blancas de lino fino. Entonces nos iremos allí y esperaremos solamente cambiarnos de ropa. Y seremos resucitados en la misma forma como Cristo fue resucitado, en un cuerpo lleno de gloria. Así seremos nosotros sacados de las tumbas si es que Cristo demora. Si no demora en estos días, seremos transformados, como dice el capítulo 15 a partir del verso 51.
Entonces lo que el Señor nos está dando es una advertencia que debemos vivir con fe, que no debemos poner nuestra mirada, nuestro entusiasmo, nuestro sentir en las cosas terrenales. Eso está bien, que Dios nos bendice en esta vida, correcto, porque Él ha dicho que nos bendecirá en esta vida mientras estemos en la tierra, y para eso ha dispuesto todas las cosas. El Evangelio lo dice, pero no es para buscar primeramente la añadidura, sino para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces daremos manifestación del poder de Dios en nosotros. Él usará, porque Él tiene instrumentos para usar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros ya hemos experimentado eso. Queremos experimentar otras cosas, porque el poder definitivo de Dios se manifestará en estos días. Sí, hermano, porque estamos viviendo los últimos días de la era cristiana en esta tierra. Todas las señales ya están cumplidas, están dadas y están a la orden del día. Estamos viendo en los corazones de los hombres perversos y malvados. Ellos acaparan y mienten y roban. Ellos hacen gobierno para ellos mismos y leyes para ellos mismos. Pero sabemos que esas leyes están en contra de las leyes morales y justas de Dios. Y sus hechos y sus obras no quedarán impunes. Él vino como Salvador. Se manifestó como Salvador. Él dejó los cielos para manifestarse y para crucificar esta carne. Porque Dios en sí es espíritu y no podía ser muerto. Cristo tomó nuestra forma y ahí lo vemos en esta tierra. Pero hay una cosa aparte, hermanos, que ni aún los discípulos viviendo más de 3 años con Él estaban preparados para esto. Cuando se anunció la resurrección de Jesucristo, o las mujeres que fueron al sepulcro, ni ellas estaban preparadas, porque dice la palabra que ellas llevaron especias aromáticas para ungir el cuerpo muerto de Cristo en la tumba. Y cuando las mujeres vieron que Cristo no estaba allí, porque hubo testimonio de los ángeles de Dios que dijeron: ¿por qué buscáis al Cristo vivo? Él ha resucitado, no está aquí. Y le permitieron ver a María, la Magdalena, la cual fue transformada totalmente su vida por el poder de Jesucristo. Y las otras Marías, pero ella es la que osadamente entró en la tumba y vio que solamente los lienzos con los que había sido cubierto el cuerpo de Cristo estaban allí, más Cristo no estaba. Y cuando ellas fueron a darle la noticia a los apóstoles se alborotaron y dijeron: no, ¿cómo va a ser? Esto no es posible. Si nosotros hemos visto que Cristo fue muerto, fue sepultado en una tumba nueva. Y la mujer le dijeron: pero no está ahí, ha resucitado. Y la piedra que pusieron, esa piedra ha sido movida. Y la guardia que pusieron afuera, esa guardia se durmió, no sé qué pasó. Cristo no está. Y aún ellos no creían porque no estaban preparados. Así puede pasar con nosotros, hermanos. Sabemos que Cristo viene y conocemos que Cristo viene, pero no vivimos. Cristo viene en cualquier momento. Estamos cansados de decirlo y cansados de oírlo. Pero ¿cómo está en nuestro corazón ese mensaje? Ellos que vivieron con Él, les instruyó y los encaminó. Él les dijo que iba a ir a Jerusalén a ser maltratado y será muerto y sepultado, pero al tercer día resucitará. Y pasó el tercer día y ellos no creían.
unos yendo a Emaús por el camino. Cristo les salió al encuentro después de haber resucitado y ellos caminaron con Cristo, ni aún así le reconocieron. Cuidado que eso pase con nosotros. Hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, pero no lo estamos esperando. Esto es una alerta para nosotros, porque Él ha dicho que la iglesia futura hará más prodigios y más señales que la iglesia primera. La iglesia primitiva nació en el poder del Espíritu y había milagros, y había conversiones, y había salvación, y había sanidades, y los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados. ¿Cuándo será eso? ¿Qué esperamos? Hoy tenemos que levantarnos con este espíritu vivificante que el Cristo resucitado vive en nosotros para mostrar el poder de Dios en este tiempo. Iglesia de Cristo, demos la cara, pongamos el corazón. Me acuerdo de las palabras que dijo el pastor Marcelino hace algunas semanas. Hace tiempo que no tomamos la cena del Señor, o la cena con el Señor. Y yo pensé en eso, y es cierto. Porque la cena en la cual nosotros, hermanos, lo hacemos en la presencia del Señor, es el termómetro espiritual para saber cómo está la iglesia. El que no anda bien con Cristo no va a estar, hermano. Y mírelo usted. Pondrán cualquier pretexto, pero sabemos que Cristo es lo primero, aunque haya tantas cosas que hacer. Pero si yo vivo por el Cristo glorificado, el Cristo que vive en mí, Él es el que me maneja, Él es el que decide sobre mí y su Espíritu me reportará. La palabra dice, donde esté el cuerpo, ahí estarán las águilas. Y nosotros somos como águilas, no como gallinas. Está bien, entonces. Hoy nosotros venimos y le decimos, Señor, si he cometido errores, tantas cosas, Señor. Y hay responsables de esto, y el responsable es el que dirige la iglesia, que se descuida un poco, pero gracias a Dios, Él hace recordar. Quiero tomar el pulso espiritual de mi iglesia. Así que vayan a la cena del Señor. Y hoy estamos aquí. Pero que nadie, hermanos, tenga que dejarla de tomar la cena del Señor. Hay tiempo. Hay tiempo. Se cometen errores, pero el Cristo vivo está aquí. Pablo dijo eso. El Cristo resucitado está aquí. Y Pablo dice en Colosenses que en Él está incluida, en Él está completa toda la deidad. Eso dijo Pablo. En Cristo está el Padre y el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros para darnos testimonio de que Jesús no miente. Y para darnos garantía de que todos los que hemos tomado este camino debemos caminar con Cristo firmemente. El tiempo que queda, hermanos, es un tiempo muy difícil. No podremos resistir sin la presencia del Señor en nuestra vida. Pero con Él todo es posible. Todo cerco atravesaremos, todo obstáculo. Prediquemos la palabra por doquier. Y la semilla que nosotros regamos, si no lo cosechamos, otros lo cosecharán. Pero finalmente el trigo que se cosecha por los siervos del Señor es del granero de Jesús. Entonces, el Señor ya nos ha mostrado tantas señales. Cuando vino esta pandemia del COVID-19, ¿cuánta gente se arrepintió?
¿Cuánta gente dijo yo sí? De ahora en adelante caminaré con Jesús. ¿Y qué era eso del COVID-19? Nosotros decimos los hombres lo preparan y lo fomentan. Puede ser por los hombres, pero Dios es el que lo permite. Dios es el que ha dicho desde antes, y esto ya está escrito. Así que vendrán cosas más terribles. Vendrán pandemias más terribles. Y vendrán virus más terribles. Solamente con la misión de injertar a la gente en el orden del nuevo gobierno mundial. Ya se está estableciendo que el que en Europa, el que no tiene ya una marca en la frente o en la mano, no podrá viajar, no podrá comprar, no podrá estudiar, no podrá trabajar. En los Estados Unidos ya se está estableciendo también ese medio. Y basta que en esto se haga normal, aquí todo se obedece a lo que dicen las potencias. Todo está hecho, establecido. Para nosotros fue una alerta lo del COVID-19. Todo el mundo se arrepintió y vino. Pasó el COVID-19 y volvieron, porque así es la naturaleza. El Señor dijo, oh generación incrédula. Si vemos que aún los discípulos eran incrédulos, hermanos, al mensaje de resurrección, ¿cómo estamos nosotros? Mirémonos. Si ellos que oyeron la voz del Señor, caminaron con el Señor, vieron las maravillas que el Señor hizo, no creyeron en su resurrección. Tomás, cuando vio al Señor, Tomás antes de ver al Señor, Cristo resucitado, Tomás dijo, no, eso no va conmigo. Si yo no veo sus manos horadadas por los clavos y su costado abierto, yo no creo. El Señor se presentó a los discípulos y ahí estaba Tomás. Y como el Señor sabe todo, aún los pensamientos, aún lo que vas a pensar mañana y pasado mañana, Él ya lo sabe. Aún lo que vamos a hablar mañana y pasado mañana, la otra semana, el otro mes y el otro año, Él ya lo sabe. Tomás estaba ahí incrédulo. A ver, yo quiero mirar, dijo él, en su corazón, dijo él, yo quiero mirar las manos. Antes de eso el Señor le dijo, Tomás, sí Señor, ven. Aleluya. Toca mis manos. Mete tu mano en mi costado. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, tú eres. Porque me viste, creíste, dijo el Señor. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Es la fe. La fe que nos mueve, la fe que nos impulsa. La fe que nos hace trabajar en las cosas del Señor. Aunque seamos ancianos, hermano, venga aquí. Ordene las cosas. Si hay una silla de cabeza, póngalo en su derecho. Si hay algo que no está en su sitio, usted ordénelo. Porque eso es disponer el corazón para Dios. No es para venir solamente sentarse y esperar. Eso, yo no sé si eso es servir al Señor. Servir al Señor es dar de lo que Él nos ha dado. Si venimos a servir al Señor y decimos yo te doy, Señor, si Él no te ha dado, no das nada. Ahí tengo un mensaje. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar, iglesia? Ahí vemos a Saulo. Él dio todo, aún su vida. No dejó nada. Lo metieron preso, pero nunca dejó de predicar. Ahí tenemos los apóstoles. Y nosotros hemos escogidos en la misma medida. Hemos sido preparados por el mismo Cristo que preparó a los discípulos y a Saulo, a Pablo. Hemos sido preparados por el mismo Jesucristo y tenemos el mismo Espíritu. Así que, hermanos, levantémonos en el nombre del Señor.
Levantémonos con esa fuerza que el Señor puede darnos cuando nosotros lo decidimos serlo. Levantémonos en el nombre de Jesús. Y veremos las señales y los prodigios, no en otros, sino en nuestra vida. Porque el Señor quiere manifestarse en nosotros. Por eso nos pone a Pablo, y Pablo habla de esta palabra. El Cristo vivificado es el que vive en nosotros. Ya no somos en la forma de Adán, por el cual entró el pecado en el mundo. Nosotros somos cristianos, somos de Cristo. Por medio de nosotros, hermanos, debe propagarse el Evangelio. Ya no tenemos la vida de Adán, tenemos la vida de Dios. La vida de Adán es la vida que muere. La vida de Jesús es la vida que persevera y no muere para nunca. Es la vida de Dios. Y Dios nos enseña en este Evangelio cómo vivir esa vida en la forma que Dios quiere. Así que, hermanos, este es el mensaje de hoy. Amén. La resurrección. La resurrección. Ese es el mensaje. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle: Señor, te agradezco. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque todavía has decidido hablarme. Porque necesito cambiar. Ya no quiero ser el mismo de antes. Yo necesito que me cambies, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito porque hoy vengo a ti. Vengo a ti, Padre Santo. Haz mi vida en la forma que tú quieres. Yo hasta aquí he llegado, Señor, tal vez caminando en mis propios pasos, pensando en mis propios pensamientos. Pero eso que quiero dejarlo atrás, porque quiero, amado Dios, que te manifiestes en mí. Donde quiera que yo esté, haya una palabra tuya en mi boca. Y te manifiestes, porque es maravilloso. Es bonito que otros digan: veo a Cristo en tu vida. Pero mejor es que yo te vea. Y cuando yo te veo en mi vida, entonces pienso y siento que también te estás manifestando a los que están conmigo. Padre, no podemos hacer otra cosa si tú no lo haces. No podemos hacer nada en esta tierra si tú no nos indicas lo que tenemos que hacer cada día, a cada instante, a cada momento. Bendito Señor y Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú estás vigente y porque nos has dado vida y porque estás dispuesto a transformar a todo aquel que tiene el deseo de ser transformado. Transforma nuestras vidas conforme a tu voluntad, y el Espíritu Santo nos ministre hoy y siga ministrándonos y ministrando a través de nosotros, porque hay mucha necesidad en esta tierra y hay mucha frialdad en tu iglesia. Esto se manifiesta, Padre, por la frialdad. Se manifiesta, Padre amado, por la cancelación de la fe. Bendito Dios, bendito Señor. Gracias por traernos. Gracias por tenernos de pie. Y gracias por darnos esta palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas. No nos sueltes de tu mano. Ahí estamos seguros y no nos perderemos, porque tú nos guiarás cada paso, cada instante. Tú nos llenarás de tu Espíritu, amado Dios, y estaremos con gozo en la salvación que tú nos tienes, que tú nos das y que es para siempre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, amado Señor y Dios. Bendito Padre, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.